tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos al seminario Fortalecimiento de la Integridad Institucional en el Sistema Nacional de Archivos, organizado por la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación y transmitido a través de nuestras plataformas oficiales en Facebook y YouTube. A nombre de la Unidad de Normativa e Innovación Archivística, es un gusto acompañarlos en este evento dirigido a todos los servidores, funcionarios del Sistema Nacional de Archivos y el público en general. Para iniciar este importante evento tenemos el honor de contar con la presencia de nuestra jefa institucional, la magíster Graciela Rengifo García, a quien invitamos a brindarnos las palabras de apertura. Adelante, magíster. Señores funcionarios y servidores del Archivo General de la Nación, señores directores y trabajadores de los archivos regionales del país, señores jefes y titulares de las oficinas de archivos de las entidades públicas de Lima Metropolitana y del Perú, distinguido público participante. Muy buenas tardes. Es muy grato para mí participar en el seminario de fortalecimiento de la integridad institucional en el Sistema Nacional de Archivos, que organiza la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación. Este evento tiene el propósito de fortalecer la gestión pública en materia de integridad en cumplimiento del marco legal que atañe a la gestión archivística. El Archivo General de la Nación, como órgano rector del Sistema Nacional de Archivos, conforme a lo dispuesto en la Ley 25.323 y en el marco de su política y misión institucional, debe garantizar una gestión transparente, ética e inclusiva a través de la efectiva puesta en valor de su patrimonio documental, promoviendo su acceso a la población a nivel nacional. En ese sentido, el Archivo General de la Nación asume el compromiso de implementar, mantener y mejorar continuamente una eficiente gestión documental a nivel institucional, adoptando los principios componentes, así como las políticas y normas archivísticas en el marco del gobierno digital y demás normas vigentes. En esa línea, quiero destacar la relevancia de promover la cultura de integridad en las entidades públicas, reconociendo que la transparencia y lucha contra la corrupción son pilares para una gestión eficaz y legítima. En el Archivo General de la Nación, estamos convencidos que es indispensable incluir a los archivos como elementos probatorios y garantes de la transparencia y rendición de cuentas, ya que la correcta administración de archivos asegura la preservación, acceso y autenticidad de la información para consolidar la confianza ciudadana. En cumplimiento del artículo 29 del reglamento de la Ley 25.323, aprobado por Decreto Supremo número 008-92-Justicia, los archivos integrantes del Sistema Nacional están obligados a cumplir las directivas, las normas, disposiciones y lineamientos de política dictados por el órgano rector del sistema. La práctica de la integridad pública en el AGN y en el Sistema Nacional de Archivos conlleva al comportamiento alineado con valores, principios y normas que garantizan un ejercicio ético de la función pública, asegurando que la prestación del servicio público se oriente al interés general y contribuya a la generación de valor público. Estoy convencida que el alcance de este espacio virtual cumplirá con el objetivo de informar e intercambiar experiencias para fortalecer el Sistema Nacional de Archivos a través del trabajo en conjunto, planificado y coordinado con los archivos regionales a nivel nacional, de quienes esperamos idoneidad, eficiencia y participación activa. Gracias a todos de antemano por sus sugerencias, aportes y futuras recomendaciones. Con estas palabras, doy por inaugurado el seminario
fortalecimiento de la integridad institucional en el Sistema Nacional de Archivos. Que tengan un muy buen seminario. Muchas gracias, Magíster, por sus valiosas palabras y por el impulso permanente a la mejora continua en la gestión archivística. A continuación, para ofrecer una introducción general a los temas que nos convocan el día de hoy, invitamos al licenciado José Villa, jefe de la Unidad Funcional de Normativas e Innovación Archivística. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Daciel. Muy buenas tardes. Con el agradecimiento a la doctora Graciela Rengifo García, jefe institucional del Archivo General de la Nación, y en particular a la licenciada María Rodríguez Francia, directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, vamos a hacer una breve introducción a este seminario web. Imaginemos por un momento un Estado sin archivos, contratos extraviados, decisiones sin respaldo, derechos ciudadanos en riesgo. ¿Cómo vamos a garantizar la transparencia en la gestión pública? ¿Cómo haríamos la rendición de cuentas? ¿Cómo evitamos la corrupción? Hoy queremos mostrarles qué cosa es integridad pública y por qué los archivos son el corazón de la misma. Empezaremos mostrando que la integridad es un sistema que agrupa un conjunto de herramientas y principios que guían a las instituciones estatales para prevenir la corrupción y fortalecer la ética en la gestión pública. En esa lógica, los documentos de archivo son la garantía de la transparencia, la base para que la información pública sea accesible. Por ejemplo, gracias a las normas de transparencia, cualquier ciudadano puede revisar cómo se adjudicó una obra pública y todo aquello que pueda servir para cubrir todos aquellos espacios de lucha contra la corrupción y tener disposición e información suficiente para luchar contra ella, ¿no? La corrupción se alimenta del desorden y la opacidad. Un caso emblemático es que en varios países auditorías han detectado sobrecostos en proyectos porque los expedientes estaban incompletos o alterados. Un archivo que mantiene su integridad es también una barrera contra estas malas prácticas. Cada documento archivado está respaldando también derechos, como por ejemplo títulos de propiedad, historias clínicas, actas judiciales, entre otros documentos. Si se pierden, los ciudadanos quedan indefensos. Por eso la gestión documental no es burocracia, es justicia. Los archivos son la memoria del Estado, permiten reconstruir decisiones, evaluar políticas y aprender de los errores. Sin ellos, la rendición de cuentas sería una ilusión. Como conclusión, tenemos que decir que invertir en archivos y difundir su importancia no es un gasto, es una inversión en confianza, transparencia y democracia. Porque donde hay archivos íntegros hay instituciones íntegras. De la misma forma que todo funcionario que participa en la custodia de los documentos debe ser probo, idóneo y sobre todo tener un alto código de ética. No abusar de su cargo para negociados por debajo de la mesa, certificar documentos falsos, contratar personal sin capacidad solo por favores políticos, coludirse con empresas que presten servicios a los archivos sin idea técnica, entre otros conceptos y temas que son necesarios conocer y que para ello este evento esperemos sea satisfactorio para ustedes y para el Sistema Nacional de Archivos. Muchas gracias por su participación. Adelante, Daciel. Muchas gracias, licenciado. Damos pase ahora al primer tema de esta jornada, titulado Marco Legal del Sistema Nacional de Archivos, orientado hacia la transformación digital. Esta ponencia va a estar a cargo del especialista legal de la UNIA, Giselle Caballero. Adelante, Giselle, mientras proyectamos tu presentación. Muchas gracias, Dachel. Buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto participar en este seminario y compartir con ustedes, a manera de introducción, un tema fundamental para el fortalecimiento de la gestión pública, el cual es la integridad. Hoy hablaremos sobre el marco legal del Sistema Nacional de Archivos, orientado hacia la transformación digital, con especial énfasis en la integridad, el cual es un principio rector de la Administración de Archivos. En los últimos años, las entidades del Estado han avanzado en la modernización de sus procesos y en la implementación de servicios digitales. Sin embargo, este avance solo es sostenible si contamos con una gestión documental adecuada, segura, auténtica e íntegra. Cuando hablamos de integridad, nos referimos a mantener la información pública completa, confiable y protegida frente a cualquier alteración. La integridad es un pilar esencial para la preservación del patrimonio documental, pero también es importante
para la transparencia y el control interno y la confianza ciudadana en la actuación del Estado. Sin integridad documental, la transformación digital pierde solidez y se debilita la trazabilidad que respalda las decisiones públicas. Por ello, en este espacio brindado, voy a abordar los los principales instrumentos legales que sustentan la gestión documental digital en Perú, su relación con el Sistema Nacional de Archivos y cómo este marco normativo protege y garantiza la integridad de los documentos a lo largo de todo su ciclo de vida. Adelante, por favor. Sí, siguiente. Muy bien. Ahora vamos a aterrizar en el Sistema Nacional de Archivos, el cual integra a todas las entidades e instituciones de carácter público que realizan funciones de archivo en el ámbito nacional. Su finalidad es alcanzar objetivos vinculados con la defensa, la conservación, la organización y el servicio del patrimonio documental de la nación. De esta manera va a aplicar principios, normas, técnicas y métodos archivísticos. Dentro de los integrantes del Sistema Nacional de Archivos, vamos a tener al Archivo General de la Nación, el cual es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, a los archivos públicos de las entidades de la administración pública, a los archivos regionales y a los archivos del artículo 2 del Decreto Legislativo 19414. Este artículo señala que el patrimonio documental de la nación está conformado por toda la documentación existente en los archivos de todas las reparticiones y organismos del sector público nacional. Asimismo, incluye la documentación conservada en archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales y de conventos, así como en archivos particulares. También forma parte del patrimonio documental de la documentación de origen privado, siempre que éste constituya una fuente de información para estudios históricos o que permita comprender el desarrollo cultural, social, económico, jurídico o religioso de nuestro país. Adelante, por favor, siguiente diapositiva. Dentro de los fines del Sistema Nacional de Archivos, tenemos el fin de establecer normas, va a ser el normar, organizar y uniformar el funcionamiento de los archivos públicos integrantes del Sistema Nacional de Archivos, el desarrollo nacional del país, va a ser el propiciar el desarrollo nacional, para la defensa, conservación, organización y documentos de patrimonio documental de la nación, así como también la accesibilidad a la información. Siguiente diapositiva. Ahora bien, las funciones del Sistema Nacional de Archivos, como podemos ver, las principales funciones es el de políticas y normas, que va a definir políticas y emitir normas sobre la protección y defensa del patrimonio documental de la nación. Luego tenemos la identidad nacional, que es el de promover y participar en el fomento de la identidad nacional a través del patrimonio documental de la nación, los procesos técnicos y el desarrollo nacional. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del Archivo General de la Nación, ¿no? Que es el ente rector. Y este rector del Sistema Nacional de Archivos es un organismo público adscrito al Ministerio de Cultura. Va a normar y racionalizar la producción administrativa y eliminación de documentos en la administración pública a nivel nacional. Va a impulsar el desarrollo de este sistema y va a supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de los procesos técnicos del Sistema Nacional de Archivos, entre otras funciones. Sí, siguiente diapositiva. Dentro de las funciones, del Archivo General de la Nación, se encuentra la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas. Va a tener como funciones esta dirección a la cual pertenezco, el de elaborar propuestas políticas y normas relativas a procesos archivísticos, supervisar y evaluar el cumplimiento de políticas y normas relativas. Esta función le pertenece a la Unidad Funcional de Supervisión y Control. Va a absorber consultas y emitir opinión técnica vinculante en materia de su competencia. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a tener
Las funciones de la Unidad de Normativas e Innovación Archivística, a la cual pertenezco, y esta es la unidad encargada de proponer políticas públicas en materia de archivos, investigar, formular y actualizar las normas archivísticas, recopilar información, opiniones y sugerencias del Sistema Nacional de Archivos, sociabilizar y coordinar la elaboración de anteproyectos y el de emitir opinión técnica vinculadas en la materia, entre otras funciones que sean alineadas. Ahora bien, en la siguiente diapositiva vamos a hablar del marco legal aplicable al control, seguridad, registro e integridad de los documentos de archivo. En esta diapositiva tenemos a la Ley de Procedimiento Administrativo General y precisamente con el análisis tenemos el artículo 164, que es el de intangibilidad del expediente, que regula el tratamiento de los expedientes. En primer lugar, el numeral 164.1 nos va a indicar que el contenido del expediente es intangible. ¿Y qué significa esto? Pues que una vez que los documentos han sido firmados por la autoridad competente, no pueden tener enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados. Y bueno, si por alguna razón se necesita realizar una modificación, este debe quedar registrado de manera expresa y detallada. Luego tenemos el numeral 164.2. Ese se va a referir a los desgloses. Aquí se establece que los desgloses pueden solicitarse de manera verbal y deben otorgarse dejando constancia tanto del instructor como el del solicitante y se tiene que incluir pues fechas y los folios correspondientes. Además, debe conservarse una copia autenticada en el lugar que va a corresponder, manteniendo su foliatura en todo momento, ¿no? Luego, la norma reconoce que las entidades pueden emplear tecnología de microformas y medios informáticos por el archivo y tramitación de expedientes. Para este uso tecnológico, siempre se va a tener que garantizar la seguridad, la inalterabilidad y la integridad del contenido. Algo muy importante es saber que si un expediente se extravía, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad, de reconstruirlo sin necesidad de que el administrado lo solicite. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con esta presentación, pasamos a la gestión archivística digital. Este concepto se refiere al conjunto de procesos, normas y actividades orientadas a administrar adecuadamente los documentos digitales que producen y reciben las entidades durante todo su ciclo de vida. ¿Y cuál es su objetivo principal? Pues es el de asegurar que los documentos digitales sean confiables, íntegros, accesibles y preservados a lo largo del tiempo. Y que además cumplan funciones probatorias, administrativas, legales y de memoria institucional. Ahora bien, el documento archivístico digital debe contar como mínimo con una serie de metadatos esenciales que van a permitir describirlo, identificarlo y garantizar su trazabilidad. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos los componentes esenciales, que es el código único del documento, el nombre del documento, tipo y serie documental, fecha y hora y volumen y nombre del productor. Luego tenemos el documento archivístico digital, que es aquel documento que contiene información en un soporte o medio digital y que se conserva de manera segura como evidencia y como activo de información respetando su integridad documental en todo momento. Va a ser producido por una persona natural, una persona jurídica o por una entidad pública en el ejercicio de sus actividades, procesos, funciones y competencias. Siguiente diapositiva, por favor. Referente a las características del documento archivístico, pues los funcionarios y servidores públicos
tiene la responsabilidad de asegurar todos los medios y disposiciones para garantizar la permanencia de las características de los documentos. Estas características, según el subnumeral 7.1.1 de la Directiva 10/2019 del Archivo General de la Nación, que es la organización de documentos, y el numeral 49.2 del Reglamento del Gobierno Digital, señala que, en primer lugar, la autenticidad. Esto significa que el documento sea realmente lo que dice ser y lo que provenga de quien afirma emitirlo. Luego, el de la fiabilidad, es decir, que su contenido sea veraz y confiable. También se encuentra el de integridad, que va a asegurar que el documento no haya sido alterado desde el momento de su creación. Otra característica que va a tener, y es fundamental, es el de la disponibilidad, que permite acceder al documento cuando se necesite. Y el de la usabilidad. Esta característica va a permitir garantizar que el documento pueda ser consultado, interpretado y utilizado correctamente a lo largo del tiempo. El documento archivístico debe ser inherente a las funciones que le dan origen y constituirse en un testimonio veraz de una actividad o función institucional, ¿no? Asimismo, va a formar parte de una serie documental que va a materializar un proceso o una actividad concreta y debe contar con una estructura formal, es decir, un tipo documental definido. Así también tenemos características de trazabilidad, que va a reconstruir sus recorridos, todas las acciones realizadas sobre él, y por último, el de la unicidad. Esto se refiere a que busca evitar los duplicados o versiones paralelas del mismo documento. Siguiente diapositiva, por favor. En la presente diapositiva podemos ver, abarcaremos uno de los principios del modelo de gestión documental, el cual es el principio de seguridad. Este principio establece que los documentos, independientemente de su forma, estructura o soporte, contiene información relevante para la entidad. Por ello, deben ser gestionados como cualquier activo valioso, garantizando en todo momento su integridad, disponibilidad y confidencialidad. Este modelo de gestión documental se encuentra aprobado por resolución de Secretaría General de Gobierno Digital, el cual no aprueba el modelo de gestión documental en el marco del Decreto Legislativo 1310. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando de documento electrónico, es importante señalar que con la creación de documentos electrónicos, las entidades deben garantizar su adecuada salvaguarda. En ese sentido, el numeral 35.1 del reglamento de la Ley de Gobierno Digital establece que el documento electrónico es la unidad básica estructurada de información. Es una unidad que se produce y se utiliza a través de medios electrónicos, sistemas de información, plataformas digitales o medios similares. De igual manera, precisa que el documento electrónico tiene un ciclo de vida que comprende diversas etapas. Estas etapas son las de la planificación, la producción, la utilización, la preservación y finalmente del de la eliminación. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos ciertos riesgos documentales, el cual puede ser el de la pérdida de información, eliminación indebida de documentos, falta de garantías de accesibilidad, ubicación errónea o indebida de documentos, errores en la clasificación, accesos no controlados tal vez. Y esto trae como consecuencia la incapacidad para la transferencia, la imposibilidad de rendir cuentas, la falta de garantía de derechos de ciudadanos. Finalmente, en la siguiente diapositiva, podemos ver
¿Cuáles son los beneficios de la gestión archivística integrada? Tenemos el de mejorar la calidad de los servicios digitales a nivel nacional del Estado peruano en favor de los ciudadanos. Luego tenemos el de mayor interoperabilidad en el Estado para el acceso a la información digital, mejorar la preservación de los documentos digitales, generación de relaciones interinstitucionales a nivel nacional, entre otros beneficios que se debe actuar con total integridad. Bueno, eso es todo por mi parte referente al marco del Sistema Nacional de Archivos dirigido a transformación digital e integridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Teniendo claro ahora el marco legal que orienta nuestras acciones hacia la modernización, es vital hablar también del componente humano y ético. Para ello, continuaremos con la exposición de Yesenia Príncipe Sánchez, jefa de la Unidad Funcional de Integridad, quien desarrollará el tema fortalecimiento de la integridad institucional. Adelante, Yesenia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el pase. Por favor, agradecería que produzcas la presentación que se preparó. ¿Está Sí, un reproduciendo? momento, está cargando el video. Ok. Para mencionarles que en el chat se está circulando el registro, pero también ahí pueden ustedes señalar sus comentarios o preguntas, las cuales al finalizar las exposiciones de las ponentes podemos absolver un par de preguntas de cada uno. ¿Sí? Así que agradeceremos su registro y sus comentarios también. Gracias. Oh, eso es otra cosa, eso es mío. Listo, Yesenia, disculpa la demora. ¿Es tu Ok. presentación? Ujú. Sí, sí, listo. Bien, iniciamos. El tema que nos trae reunidos hoy es el fortalecimiento de la integridad institucional. Pero previo a abordarlo, tenemos que identificar conceptos previos, los cuales se encuentran también relacionados. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a la ética. Nosotros cuando hablamos de ética, nos referimos a un conjunto de principios que orientan la conducta hacia hacer lo correcto o lo justo. Este concepto suele relacionarse también con la moral, pero no debemos de confundirlas ya que no son los mismos. Toda vez que la moral está compuesta por normas, valores y costumbres, que por lo general estos son heredados de la sociedad y costumbres en las cuales nosotros nos desarrollamos y nos desenvolvemos. La ética, en cambio, implica una reflexión más crítica sobre esas normas, las cuestiona, las analiza, las evalúa, si realmente es que éstas promueven la justicia, la equidad y la transparencia. Entonces, en términos generales, podríamos decir que la ética busca comprender qué valores influyen en nuestras decisiones y comportamientos, en los distintos aspectos y ámbitos de nuestras vidas. En ese orden de ideas, la ética en la función pública se convierte en un pilar esencial
para el funcionamiento del Estado, especialmente en el actual contexto en el cual nos encontramos, donde casos de corrupción, conflictos de intereses han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Ahora, la prioridad es fortalecer la ética y la integridad para con ello nosotros que las instituciones públicas recuperen la confianza ciudadana. Bien, habiendo abordado el concepto general de la ética, ahora tenemos que ver cómo este se encuentra alineado con lo que viene a ser la función pública. Entonces, cuando hablamos de la ética de la función pública, hablamos de una ética aplicativa, es decir, una ética que no se queda en la teoría, sino es aquella que se construye a partir de la experiencia diaria. ¿De quién? De nosotros, servidores y funcionarios que trabajamos para el Estado. En esta práctica cotidiana, donde la ética cobra un sentido verdadero, porque define cómo debemos de actuar frente a los desafíos y responsabilidades que implica el mundo de la gestión pública, ello implica tomar decisiones correctas en todos los niveles en los cuales podemos aplicarla. Por ejemplo, partiendo desde cómo administramos los recursos, cómo atendemos a la ciudadanía y cómo enfrentamos situaciones que pueden poner en riesgo el interés público. Cada una de estas acciones refleja o no el comportamiento ético del servidor público. Por ello, incorporar la ética en la práctica no es solamente lo deseable o lo cual debemos aspirar, sino es indispensable porque, tal como ya se ha indicado, fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Entonces, a partir de ello, resulta fundamental comprender qué principios orientan esta ética aplicada en la administración pública. Entonces, allí en la presentación pueden ver que se ha identificado a unos 5. También yo considero que en el orden sobre el cual se han consignado es muy importante. Justamente por ello empezamos por el interés público sobre el interés privado. ¿Qué implica ello? ¿Qué implica este principio? Implica que toda decisión tomada dentro del Estado debe de orientarse al bienestar colectivo y esta no debe obedecer a intereses particulares o tal vez por presión de grupos de poder. Continuando con estos principios, tenemos a la transparencia y rendición de cuentas, la cual implica poner a disposición de la ciudadanía información clara, pero que también debe de ser de manera oportuna y comprensible sobre cómo se gestionan los recursos y cómo se toman las decisiones. La rendición de cuentas complementa este principio de transparencia, ya que exige que los funcionarios expliquen y justifiquen sus actos, permitiendo así el control social y fortaleciendo la prevención de actos irregulares. Como tercero de ellos, de los principios, tenemos también la imparcialidad y la equidad. Este principio exige que las decisiones se tomen sin preferencias personales ni favoritismos, ni mucho menos presiones políticas o incluso podríamos indicar aquellas de índoles económica. La imparcialidad asegura que todos los ciudadanos reciban un trato justo, mientras que la equidad reconoce las diferencias y busca ofrecer soluciones que no discriminen ni generen desigualdad injustificada. Continuando, tenemos al principio de responsabilidad y profesionalismo. Este principio implica en sí que el servidor público actúe con competencia en sus funciones y asuma la consecuencia de sus decisiones. Exige cumplir las tareas con diligencia y que éstas aseguren que la gestión responda de manera adecuada a las necesidades de la ciudadanía. Continuando con el último de ellos, tenemos a la honestidad y a la probidad. Este principio busca garantizar que el uso de los recursos y la toma de las decisiones estén alineadas con el bienestar general.
En conjunto, estos principios constituyen la base sobre la cual debe sostenerse toda actuación en el servicio público. Sin embargo, en la práctica nosotros, al momento de aplicarlos, tal vez no resulte del todo sencillo. Los servidores públicos se encuentran en situaciones complejas donde los valores, las normas pueden entrar en tensión, poniendo a prueba su criterio ético y su compromiso con el interés general. En este punto, surge lo que vendría a ser el siguiente tema abordado en la presentación, que viene a ser los dilemas éticos, los cuales son entendidos como situaciones sin una respuesta inmediata o evidente, que exigen decisiones capaces de que equilibren lo regulado en el marco normativo y a la vez los principios de integridad y las necesidades propias de la gestión pública. He citado 3 ejemplos, podemos observarlos. Uno de ellos es, tal vez el más cotidiano, la presión que recibimos servidores, tal vez por parte de nuestros superiores, para agilizar procesos administrativos que no cumplan netamente con todas las formalidades o exigidos en la norma. Otro de ellos tenemos solicitudes de reasignación de fondos que pueden comprometer la ejecución de proyectos esenciales. Aquí un caso tal vez más ilustrativo podríamos tener que se priorice la construcción, el proyecto de agua y desagüe en un pequeño centro poblado. Pero tal vez el alcalde de este distrito decide que ese proyecto que ya tenía un presupuesto y demás sea llevado a otro proyecto que tal vez beneficie el barrio por donde él vive. Entonces, en este caso, en este supuesto, estaríamos dejando de atender necesidades tan básicas de un grupo de personas como lo es el derecho a los servicios básicos. Y el último ejemplo de ellos tenemos las expectativas institucionales que pueden entrar en conflicto con las regulaciones de transparencia y control. Un caso más ilustrativo podría ser cuando somos entidades y nos debemos a nuestras metas, entonces en ese afán de poder cumplir con ellas, tal vez nos podemos obviar algunos procedimientos que la norma haya indicado, ¿no? Lo cual nos vuelve más propensos a hacer a entrar conflictos ya con otros sistemas, como viene a ser el Sistema Nacional de Control, ¿no? Sea la Contraloría o algún OSI. Bien, siguiente PPT. Ahora, a lo que nos trae esta capacitación en sí, que es la integridad pública. Este concepto no surge de manera espontánea, sino más bien es el resultado de un proceso evolutivo, tanto en un ámbito nacional como un ámbito internacional, donde diferentes organismos e instituciones empezaron a identificar que la lucha contra la corrupción no podía simplemente limitarse a sancionar, sino que debía construirse a partir de la prevención, no solo quedarnos en el rol punitivo, sino ir acopiando acciones que prevengan estos hechos, ¿no? Junto con la profesionalización y el fortalecimiento del Estado. En ese marco pasamos ahora a revisar cómo surge el término integridad en sí y cómo es que empieza a relacionarse en el ámbito público. Entonces, tenemos que el término integridad empieza a posicionarse en el ámbito institucional a inicios de los años 2000. Uno de los primeros hitos proviene de este órgano internacional que es Transparencia Internacional, que es una ONG que promueve iniciativas de lucha contra la corrupción en el mundo.
y, como ya lo había indicado, alrededor de los años 2000. Este ente impulsa la propuesta de un Sistema Nacional de Integridad. Esta iniciativa buscaba explicar la lucha contra la corrupción de manera sistémica, señalando que la integridad no es responsabilidad individual, sino es un resultado del buen funcionamiento de múltiples instituciones que operan bajo reglas claras, transparencia y rendición de cuentas. Allí surge justamente la idea de que la integridad es un componente estructural del Estado y no únicamente un atributo moral hacia la persona. Continuando, en el año 2008, el concepto vuelve a tomar nuevamente protagonismo, pero esta vez por el OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quien incorpora dentro de una de sus publicaciones relacionadas al ámbito de las contrataciones públicas el término integridad, definiéndola, y abro cita, como uso de los fondos, los recursos, los activos y las autorizaciones es conforme a los objetivos oficiales inicialmente establecidos y a que dicho uso se informa adecuadamente, que es conforme al interés público y que está debidamente armonizado con los principios generales del buen gobierno. Posterior a ello, en el año 2017, la OCDE nuevamente amplía y precisa aún más el alcance de este concepto de integridad y ahora la adhesiona con lo que viene a ser toda la parte pública, señalando como es aquella consistente a valores comunes y a un conjunto de principios y normas que protegen y priorizan el interés público sobre privados. Esta definición podríamos indicar que marca un punto de inflexión, pues consolida a la integridad como una política pública transversal que abarca desde la conducta de los funcionarios hasta el sistema de diseños, procedimientos o incluso la estructura del propio Estado. Ahora, en Perú el término empieza a replicar, a usarse dentro de las primeras veces en lo que viene a ser el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del año 2018-2021, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, allí se establece la integridad como la actuación coherente con valores, principios y normas que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y a la generación del valor público. Ahora, habiendo abordado ya la ética y la integridad pública por separado, corresponde ahora analizar cómo ambos conceptos van a relacionarse entre sí y a la vez constituyen la base para una gestión pública orientada al interés general y a la prevención de la corrupción. Tenemos que estos conceptos se encuentran estrechamente relacionados, ya que ambas buscan garantizar que la función pública se ejerza con responsabilidad, transparencia, compromiso y el bienestar común. La ética establece los principios y valores que debe de guiar la conducta de los servidores públicos, como la honestidad, la parcialidad y la equidad. Estos principios a su vez sirven como la base de la integridad pública, que se traduce en acciones y normas concretas destinadas a prevenir la corrupción y fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. En ese sentido, la integridad pública puede entenderse como la traducción operativa de la ética, de la ética en la gestión pública, pues convierte los valores y principios en normas prácticas y decisiones concretas.
Ahora, por favor, continúa la siguiente presentación. Ahora, habiendo revisado qué entendemos por integridad y cómo se relaciona con la ética en la gestión pública, corresponde ahora cómo estos términos son introducidos a nuestra legislación nacional. Entonces, es allí cuando el gran impulso se da, cuando el Perú se encuentra en proceso de adhesión a lo que viene a ser la OCDE, porque este organismo implica el cumplimiento de políticas en integridad, lucha contra la corrupción, en temas ambientales y demás para poder ser un país miembro. Entonces, tenemos como primer hito de estas tenemos como primer hito lo que viene a ser el Decreto Supremo 92-2017 de la PCM. Con esta norma iniciamos con la norma fundacional en sí, pues esta aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Su importancia radica principalmente en que define el objetivo del país, que es contar con instituciones transparentes e íntegras. Podríamos también indicar que este decreto rompe el paradigma tradicional al establecer que la lucha contra la corrupción no es una tarea aislada que le corresponde netamente al Estado, sino que también requiere la articulación activa, incluso menciona al ámbito empresarial, la sociedad civil, para así poder garantizar una sanción efectiva, pero sobre todo, más que ser punitivo, lo que viene a ser una prevención a nivel nacional, regional, local. Como siguiente hito, tenemos el Decreto Supremo 042-2018 PCM, que es el decreto supremo que establece medidas para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción. A la vez, esta norma crea la Secretaría de Integridad Pública dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros como el órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como desarrollar mecanismos, instrumentos y demás para prevenirla y, sobre todo, también gestionar los riesgos de corrupción. Como tercer hito, también en el año 2018, tenemos el Decreto Supremo 044, que es el Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Se aprueba este plan en el cual se incluye una tabla número 11, en la cual establece el modelo de integridad para las entidades del sector público, cuyo propósito es facilitar a las entidades públicas a la implementación de una estructura de prevención de corrupción. Ya en el año 2021, a través del Decreto Supremo 180-2021, que es aquel que aprueba la estrategia de integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevención de actos de corrupción. Este modelo de integridad se mantiene vigente hasta la actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Ya en el 2023 tenemos el Decreto Supremo 041-2023 PCM, que declara de interés nacional el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y a la vez crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, encargada del seguimiento de las acciones para la adhesión del Perú a la OCDE. Además, esta norma declara de interés nacional las acciones, actividades, iniciativas a desarrollarse en el marco de la adhesión del Perú a la OCDE.
ya previo a terminar con el marco normativo, tenemos en el 2023, a través del Decreto Supremo 042, que se aprueba la Política General de Gobierno, y este incluye dentro de sus ejes la lucha contra la corrupción, el orden público, seguridad y defensa. El lineamiento 6.2 de esta norma se encuentra referida a fortalecer el modelo de integridad en el servicio público. Bueno, ya finalizando, tenemos una de las más recientes normas, que es el Decreto Supremo 148-2024 PCM. Como ya se había indicado, es una de las más recientes, pero también es una de las más trascendientes. ¿Por qué? Porque es esta norma que aprueba el modelo de integridad. Además, define cuáles son los principios, componentes y demás para fortalecer nuestra capacidad de respuesta institucional frente a la corrupción. También tenemos que a través de su artículo 7 se dispone expresamente que todas las entidades del Poder Ejecutivo deben de implementar el modelo de integridad conforme a las competencias y lineamientos que éstas pueden emitir en el transcurso. Ahora, siguiente presentación, por favor. Ahora, después de haber revisado el marco normativo que sustenta la integridad pública en el Perú, corresponde ahora analizar cómo estas disposiciones se traducen en acciones concretas. Para ello vamos a referirnos especialmente al Decreto Supremo 042-2018, ya que a través de este se establece un conjunto de instrumentos orientados a fortalecer la conducta ética, prevenir riesgos de corrupción y promover una cultura de integridad dentro de las entidades del Poder Ejecutivo. Ahí podemos verlas, tenemos a una de ellas, el mecanismo de códigos y cartas de buenas conductas, el cual son instrumentos mediante los cuales se establecen los lineamientos para la correcta transparencia y eficiencia de los servidores civiles con el fin de promover una cultura de integridad y servicio a la ciudadanía al interior de cada entidad. Uno de los ejemplos prácticos que podríamos citar aquí es los códigos de conducta institucionales que nosotros debemos de tener, ¿no? Muy aparte de tener una ley de código de conducta, debemos de tener también aprobados nuestros códigos de conducta. Continuando, mecanismos de seguimiento de integridad pública. Este instrumento es un instrumento mediante el cual se realiza el seguimiento y la evaluación del cumplimiento por parte de los servidores civiles de los estándares contenidos en el Código de Integridad Pública y Buen Gobierno. Ello a la actualidad podría traducirse en lo que viene a ser el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción, el cual es este mecanismo por el cual la Secretaría de Integridad Pública monitorea el nivel monitorea a cada una de las entidades que participan dentro de la implementación del modelo de integridad su nivel de respuesta, ¿no? Qué tanto ha aplicado respecto de normas, lineamientos y demás para fortalecer su capacidad preventiva frente a la corrupción. Ahora, continuando, tenemos el programa de integridad, el cual es un instrumento mediante el cual se establecen lineamientos y mecanismos para promover e implementar una cultura de integridad al interior de cada entidad. En cuarto, tenemos a los lineamientos para la elaboración de informes y rendición de cuentas,
que hoy en día podríamos ejemplificarlos a través, hay una directiva de la Contraloría en la cual se establece cuáles son los procedimientos para que se realice esta rendición de cuentas, ¿no? Continuando, tenemos lo que viene a ser el registro de gestión de intereses. Hoy en día, este registro podría traducirse en lo que viene a ser la plataforma de agendas oficiales y de registros en líneas, donde los funcionarios y servidores de nuestras respectivas entidades pues, tienen la obligación de registrar quiénes son las personas a las cuales están visitando y cuál es el motivo de esta visita. Continuando, también tenemos la guía para el manejo de la gestión de intereses, el cual es un instrumento mediante el cual se establecen los criterios y lineamientos mediante los cuales los servidores civiles con capacidad de decisión pública atienden las solicitudes de gestión de intereses. Continuando, también tenemos lo que viene a ser las declaraciones juradas de intereses, el cual es un instrumento que contiene información respecto a actividades, ya sea de carácter profesional, ocupacional, actividades comerciales, relaciones de parentesco, entre otras. Bueno, hoy en día nosotros tenemos, esto se ha traducido a lo que viene a ser la ley 31-22-7, que es la ley a través de la cual se obliga la implementación de lo que viene a ser las declaraciones juradas de intereses, sobre todo a aquellos servidores identificados como sujetos obligados. Bueno, ya siendo una de las últimas, tendríamos lo que viene a ser los mecanismos de reporte de denuncias, los cuales son los medios y procesos expeditivos mediante los cuales se abordan las denuncias frente a situaciones que pudieran resultar en actos de corrupción, especialmente en materias sensibles vinculadas a actos de funcionarios o directivos o alta dirección. Estos mecanismos deben de garantizar la confidencialidad de la persona denunciante y bueno, concretamente, hoy en día este mecanismo aterrizó en lo que viene a ser el decreto legislativo 1327, que es a través del cual se crean las denuncias por corrupción, y a la vez tenemos una plataforma única de denuncias en línea, la cual es administrada por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Siguiente presentación, por favor. Bien, ahora, tras revisar los mecanismos establecidos para promover la integridad pública, es necesario reconocer que la sola existencia de estos no asegura su efectividad. El reto real está en la aplicación cotidiana y en la capacidad de las entidades para convertir estos instrumentos en una verdadera cultura institucional. En este marco corresponde analizar los desafíos que aún persisten en su implementación y las recomendaciones que permitirían fortalecer una cultura de integridad sostenible dentro de nuestras respectivas entidades, ¿no? Como desafíos tenemos, se ha hecho mención a alguno de ellos, la resistencia al cambio dentro de las instituciones públicas. Siempre nosotros tenemos este miedo a que desconocemos. Tenemos también la falta de mecanismos eficaces de denuncia y protecciones contra denunciantes. Si bien es cierto, nosotros podemos tener implementada nuestra plataforma de denuncias en línea, pero si no aseguramos los medios con los cuales protejamos la reserva de la información que se manejan a través de estas, no vamos a generar confianza en los denunciantes, ya que van a temer las represalias que se puedan dar por la formulación de sus denuncias. Otra considerado como también desafío es la dificultad
en la aplicación de sanciones efectivas, pues, ¿no? Aquí viene un tema de sanciones ejemplares que no permitan que estas conductas puedan seguirse replicando, ¿no? Justamente por ello el carácter de sanción ejemplar. Ahora, yéndonos ya para lo que viene a ser las recomendaciones para implementar lo que viene a ser una cultura de integridad efectiva. En este caso tendríamos lo que viene a ser fortalecer el control interno de las entidades públicas. También una de las principales, considero yo, viene a ser promover la participación ciudadana. Esta participación debe darse desde un rol más activo, con el objeto de poder supervisar el actuar de los funcionarios y directivos que se encuentren ocupando puestos dentro de la institución, pues, ¿no? Y también tenemos lo que viene a ser integrar herramientas digitales que permitan un monitoreo transparente y accesible de los procesos administrativos. Tal vez aquí no migrar a temas informáticos, sino seguir con el soporte en papel no permite ello tal vez un rol más activo también, pues, ¿no? Por parte, ya en este caso, de los administrados. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya encontrándonos en la parte final de esta exposición, pasamos a lo que vienen a ser las conclusiones de la presentación de hoy, que una de ellas podríamos cerrar indicando que la ética en la función pública no es solo una norma, sino también es un compromiso permanente que nosotros, servidores y funcionarios, debemos de internalizarla, todo ello en favor del interés general. La ética y la integridad deben ser considerados como pilares de una gestión transparente, eficiente, y aunque hayan prácticas que tal vez puedan debilitarlas, debe aquí en este caso haber un compromiso por parte del servidor para que éstas no logren replicarse. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Yesenia, por esta clara explicación y todo, sobre todo que nos está señalando los importantes lineamientos que has compartido sobre integridad en la función pública. Finalmente, para llevar esos conceptos a nuestra labor diaria, presento a Stephanie Yarasca, especialista en gestión archivística de la UNIA. Ella expondrá el tema Gestión de Integridad y el Sistema Nacional de Archivos. Adelante, Stephanie. Mm. Muy buenas tardes con todos. Un momento, voy a presentar. De acuerdo. De nuevo, muy buenas tardes con cada uno de los presentes en este importante seminario. Hoy abordaré el tema 3 del programa sobre la gestión de integridad y el Sistema Nacional de Archivos. Como ya se vio en la anterior ponencia, la integridad convierte en acciones y normas los principios y valores que aporta la ética. Es así que empezaré respondiendo a la pregunta: ¿cómo se manifiesta la corrupción en la gestión archivística? Y para ello precisaré las sanciones al respecto. En primer lugar, tenemos el atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso. Sabiendo que los procesos se encuentran contemplados en los expedientes judiciales, carpetas fiscales, legajos de procuraduría, dictámenes, entre otros. El que sustrae, oculta, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de prueba de acuerdo al Código Penal
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Aquí, como ejemplo, tenemos el caso donde una fiscal ha roto actas de intervención policial en la comisaría del Agustino recientemente, lo que generó el libramiento de los detenidos investigados por presunta receptación. La magistrada habría incurrido en 3 delitos, según lo dicho por los especialistas. Incurrió en destrucción de documentos, atentado contra las pruebas y encubrimiento real. Otro ejemplo, tenemos al retiro de documentos y computadoras de la oficina lacrada de César Nostroza, donde personal del Poder Judicial retiró documentos del ex magistrado, lo que interfiere en una investigación limpia y transparente. También se manifiesta cuando existe supresión, destrucción u ocultamiento de documentos, en todo o en parte que resulta en perjuicio para otro. De acuerdo al artículo 427, que menciona la falsificación de documentos con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años y con 30 a 90 días multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador. Asimismo, conforme al artículo 428, falsedad ideológica, el que inserta, ¿se sigue? Un momento, por favor. Ya, pasa algo. Bien. Como decía sobre el artículo 428, el que inserta algún documento con declaraciones falsas tiene una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días multa. Y si una persona hace uso de este documento sabiendo que su contenido no es exacto y resulta en algún perjuicio, será reprimido con las mismas penas. Así como podemos enmarcar los siguientes ejemplos. En la parte izquierda, el robo de más de 500 documentos del AGN. En la parte derecha, el incendio de la Landridingui, donde se quemaron documentos de investigación sobre el lavado de activos. Por otra parte, tenemos a la violación de correspondencia. ¿Qué es? Esto es el que abre indebidamente un documento que no le esté dirigido o se apodera indebidamente de alguno, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 10 años, no mayor de 2 años y con 60 a 90 días multa. La documentación que contiene información de carácter secreto y reservado debe ser clasificado y registrado solo por personal autorizado. Esto va a estar dispuesto en una tabla de autorizaciones de acceso y control, el cual se desarrollará en las normas archivísticas actualizadas más adelante, con la finalidad de contar con un documento que indique quién tiene autorización para editar o ver la documentación en los repositorios. También podemos observar que un sujeto que carece de habilitación legal para acceder a documentación restringida de acuerdo a ley, acarreará responsabilidad administrativa, civil y o penal por vulnerar los derechos e intereses, así como lo menciona la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es por eso que esta ley, en el artículo 16, precisa que en caso de que un documento contenga en forma parcial información que no sea de acceso público, la entidad deberá permitir el acceso a la información disponible del documento. También esta ley permite ocultar datos sensibles tachándolos, como se muestra en la imagen. Tenemos el acceso ilícito. Está tipificado en la Ley de Delitos Informáticos. Indica que el que accede sin permisos a todo o parte del sistema informático de la entidad será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años
y con 30 a 90 días multa. Como sabemos, en el Perú ha habido varios casos de ataques cibernéticos a los sistemas de gestión documental últimamente, ¿no? Como es el caso de la Junta Nacional de Justicia, donde se perdieron más de 1.200 documentos que, según el comunicado, pertenecían a una carpeta temporal y se cuenta con copias de respaldo. Es menester. Así también tenemos el hackeo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones con una pérdida de 65.000 documentos, que mediante un comunicado indicó que la información mencionada se asocia al sistema de trámite documentario. Sin embargo, el Ministerio realiza el fortalecimiento continuo de los controles de acceso a infraestructura tecnológica. Bien. Así también, la corrupción en la gestión archivística se ve delimitada por la Ley del Servicio Civil y la Ley del Código de Ética en la Función Pública. En esta parte, quiero resaltar el punto 4. Hacer mal uso de información privilegiada, que es participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad en la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña. No debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés. Es así que, como encargado y personal de archivo en los distintos niveles, debemos fomentar las buenas prácticas en materia de integridad con la documentación que resguardamos. Bien, la modernización del Sistema Nacional de Archivos y las correspondientes normas para la gestión archivística es uno de los lineamientos plasmados en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción que mencionó la anterior ponencia. Para ello, debemos resolver la siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para modernizar el Sistema Nacional de Archivos? Primeramente, las normas deben estar actualizadas con componente tecnológico. Para ello, se está conformando actualmente un grupo técnico de apoyo al desarrollo normativo 2026, conformado por representantes de entidades públicas, la academia y especialistas que brindarán sus aportes y conocimiento en la materia. Bien, también se necesita modernizar la infraestructura tecnológica que abarca la aplicación del repositorio archivístico digital institucional, del repositorio archivístico digital nacional, así como la plataforma de desarrollo archivístico del AGN que recientemente fue actualizada, ¿verdad? Asimismo, implica que los archivos cuenten con personal capacitado y calificado. Actualmente, el AGN viene realizando coordinaciones con Servir para diseñar los perfiles de puestos de archivistas y gestores documentales. Por otro lado, se encuentra el portal de transparencia que, a través de una coordinación que tuvo el AGN con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se logró que 3 documentos archivísticos, el Plan Anual de Trabajo Archivístico, el Programa de Control de Documentos Archivísticos y el Acta de Sesión del Comité Evaluador de Documentos que aprueba la eliminación de fracciones de serie, corresponder, deban subirse al portal de transparencia estándar en el rubro temático Planeamiento y Organización, según sus lineamientos actualizados este año, recién también. Y por último, se necesita la ética en los archivos y custodios de documentos, para lo cual el AGN, el Archivo General de la Nación, se encuentra planificando la elaboración de un código deontológico para archivistas. Bien. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las normas archivísticas que guardan relación con integridad? Pues bien, como ya pudieron ver, las normas archivísticas prepublicadas a partir de este año cuentan con un párrafo al respecto. Tenemos a la Directiva para la elaboración del Plan Regional de Archivos, la Directiva de Evaluación
a los archivos regionales de supervisión y el protocolo, que próximamente se después de la revisión de los comentarios del ciudadano a estas normas, se van a publicar. ¿Sí? Las directivas que emite el AGN señala las responsabilidades que tiene el servidor, de la cual posteriormente se desglosan los protocolos, instrumentos, manuales, guías y planes. Así que todo está relacionado. Como mencioné, se está incorporando la integridad en el párrafo del apartado responsabilidad, que indica lo siguiente. El titular y los servidores del archivo regional y archivos de la entidad de la administración pública son responsables de actuar con diligencia, integridad y responsabilidad en el desarrollo de las actividades del Plan Regional de Archivos. Pueden ser supervisados por el Archivo General de la Nación, garantizando la transparencia y legalidad en la gestión y función archivística. Esto lo tomo a modo de ejemplo de la directiva prepublicada del Plan Regional de Archivos. Mm, Bien, al respecto, la cadena de custodia mm, no es un mero trámite administrativo, es la biografía documentada e irrefutable de un documento, desde su creación hasta su destino final. Es la garantía de que cada transferencia, cada acceso, cada movimiento ha sido registrado, controlado y es imputable a una persona o unidad responsable. Este protocolo riguroso es el escudo que protege la evidencia de la arbitrariedad, del extravío conveniente y de la manipulación. Sin una cadena de custodia íntegra, cualquier documento pierde su fuerza probatoria y su credibilidad ante la justicia, la investigación o la historia misma. Es por esto que como archivistas y responsables de la custodia de los documentos nos compete em, guardar y resguardar también la integridad de los documentos, tanto en soporte papel como en soporte digital. Mm. Eso sí, como mencionó en la ponencia anterior, las entidades públicas están obligadas a ser evaluadas por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Viendo el reporte de índice de capacidad preventiva frente a la corrupción, el 2024 se midió el nivel de avance de implementación del modelo de integridad de 396 entidades, como se muestra en el gráfico. Sin embargo, para el reporte que saldrá en febrero del 2026, ya se cuenta con 584 entidades públicas que incorporan la lista a ser evaluados. Esta incluye empresas conformadas por municipalidades provinciales y otros, y se espera que se evalúe a todas las entidades públicas en materia de integridad. Bien, se viene coordinando con la Secretaría de Integridad Pública para que los instrumentos y normas archivísticas sean evaluados dentro del componente 3 de los 9 componentes que tiene el modelo de integridad. Específicamente se vería de la siguiente forma. Es a modo de ejemplo. Componente 3, políticas de integridad. Subcomponente, otros, modernizar el Sistema Nacional de Archivos, que viene de la Política Nacional de Integridad. ¿Mm? Y como actividades tenemos, por ejemplo, presentar los documentos de gestión archivística que estén relacionadas a a las políticas de integridad, presentar los instrumentos archivísticos que evidencien la integridad de los documentos archivísticos en cualquier soporte. Esto es lo que se está trabajando actualmente también desde el Archivo General de la Nación. ¿De acuerdo? Sujetos obligados. Son todas las entidades, organismos y personas jurídicas que están legalmente compelidas a cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de transparencia, archivos y rendición de cuentas, las cuales son
los titulares y responsables de las unidades de organización en una entidad de la administración pública y todos los integrantes del Sistema Nacional de Archivos, que vendrían a ser el Archivo General de la Nación como interrector, las entidades de la administración pública, que se identificaron 3.084 entidades públicas con diferentes y complejos niveles organizacionales, así como los 25 archivos regionales en distintos niveles de implementación que también están actualmente. ¿Mm? Bien. Actualmente también el Archivo General de la Nación, para impulsar el Sistema Nacional de Archivos, ya ha estado coordinando con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital sobre los temas en archivística digital y también para la aprobación próxima de la actualización al reglamento de la Ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos. También, como mencioné, ha estado en coordinación con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del MINJUS para incorporar algunos documentos archivísticos en el portal de transparencia estándar y sea de mayor facilidad el acceso al ciudadano. Así también se encuentra en coordinación con Servir para el diseño de los perfiles de los archivistas y gestores documentales, y próximamente todavía estamos en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública y con la Contraloría General de la República para que se pueda revisar, evaluar y medir el avance que tiene la archivística en la gestión pública. ¿Mm? Les recuerdo que las normas se encuentran disponibles en la plataforma actualizada del Archivo General de la Nación, en la plataforma del Sistema Nacional de Archivos. Lo pueden revisar a través del QR puesto en pantalla. Y como conclusión, les indico que las entidades están facultadas a elaborar sus normas internas sobre archivística de acuerdo a su realidad, basándose en las normas de la GN. Es menester precisar que desde ahora se integre el componente de integridad en ellas. Es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Stephanie, y gracias a todas las ponentes por la información compartida a lo largo de esta jornada. Como hemos visto, estos conocimientos son herramientas que nos van a servir para fortalecer nuestras instituciones. Aprovechando que tenemos unos minutos, nos gustaría que las ponentes puedan responder preguntas que hemos recibido a través del registro que han realizado en Portal Facilita. Y me gustaría empezar con la Municipalidad Provincial de Huaral, que nos indicaron. ¿Qué opinan sobre los archivos que no están bien organizados y cómo se vincula con la integridad? A ver, buenos días, buenas tardes, perdón. La integridad es un aspecto fundamental, es un aspecto fundamental para el desarrollo de la organización de la información. Si no tenemos información, no podemos justificar o evidenciar o testimoniar el desarrollo de nuestras actividades. La poca transparencia también implica una falta de ética. Por eso que es importante mantener la organización de los documentos de archivo, ya que con ello vamos a poder solventar y sustentar las actividades de todo funcionario y gestor público. En este momento que estamos justamente en un proceso inicial de transferencia de gestión para los archivos, para los gobiernos regionales y locales, es de importante y necesaria obligación, vamos a decirlo así, la necesidad de tener los archivos ordenados, organizados y puestos a disposición de las personas. Muchas gracias, licenciado Villa. La otra pregunta recibida fue del RENIEC.
¿Qué nos indica? ¿El marco normativo actual es suficiente para fortalecer la integridad pública? Bien, para responder esa pregunta, eh, en realidad, más que el marco normativo, va a depender mucho los servidores públicos y funcionarios que se encuentren en liderando las instituciones públicas, ya que uno de los componentes del modelo de integridad es el compromiso de la alta dirección. Y justamente se ha posicionado dentro de los primeros, porque es justamente a través de esta voluntad que se va a poder reflejar de manera transversal desde la alta dirección y demás, este, los verdaderos cambios que puedan darse dentro de las instituciones. Muchas gracias, Yesenia, por tu respuesta a la entidad. Bien, para dar cierre oficial a este evento, damos la bienvenida a la licenciada Marlete Rodríguez Francia, directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, quien nos brindará las palabras de clausura. Adelante, licenciada. Buenas tardes a todos ustedes, estimados colegas y participantes de este seminario Fortalecimiento de la Integridad Institucional en el Sistema Nacional de Archivos. Para cerrar este evento, es necesario resaltar que la integridad institucional, más allá de entenderlo como un concepto general o abstracto, debe ser y debe convertirse en un compromiso. Es más, en nuestro día a día, con nuestras labores, nosotros nos comprometemos y vamos adquiriendo, ¿no? Cuanto más nos hacemos cargo de estas labores en la entidad, más aún se materializa el ejercicio archivístico que desarrollamos, desde cualquier cargo o función. Ya bien lo han explicado, ¿no? De las unidades de organización de toda la entidad y quienes estamos dentro de estas unidades de organización somos quienes en primer lugar nos comprometemos con la integridad institucional a través de las labores más simples hasta las más complejas, las de menos o mayor y mayor responsabilidad, quizás la alta dirección que debe tomar como líneas de política institucional estos componentes que deben integrarse a cada una de las labores, no solamente en los términos de la labor archivística, sino en general. Todos estamos comprometidos para que esta función en la gestión, que al final convierte en nuestra responsabilidad que debemos tener sobre los documentos que custodiamos y que deben ser debidamente trabajados, tratados, incluso el acceso mismo que podamos dar a ellos, es una gran responsabilidad y un compromiso de gestión pública y que está dirigido al servicio ciudadano. Este seminario refuerza la idea que fortalecer nuestros archivos con principios éticos, herramientas modernas, estamos fortaleciendo la confianza ciudadana y además protegemos al Estado contra la corrupción. Reitero nuestro más sincero agradecimiento a los expositores, a todos los asistentes a esta reunión virtual. Su activa participación evidencia el compromiso colectivo con este objetivo fundamental. El Archivo General de la Nación, en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública, seguiremos impulsando estas sinergias para transformar la gestión documental en una gran garantía de valor público. Los invito a compartir los conocimientos y reflexiones de hoy con sus compañeros de trabajo, con sus colegas, para que puedan materializarse acciones concretas en todos estos aspectos que se han visto el día de hoy. Sigamos trabajando unidos para que nuestro Sistema Nacional de Archivos sea un modelo de idoneidad, de integridad, de transparencia, de eficacia al servicio del Perú. Los archivos son la evidencia y la memoria colectiva de los pueblos. En ellos encontramos la mejor muestra de peruanidad en su protección, desde nuestras labores, como vuelvo a repetir, desde cualquier cargo que podamos nosotros tener como responsabilidad
en las instituciones, desde los archivos y en todos los aspectos de la labor que uno desarrolla como parte, ¿no?, de la función pública. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras, estimada directora Marlit. Antes de finalizar la transmisión, les recordamos que a través del chat hay un comentario fijado donde se encuentra el enlace para su registro, donde encuentran el programa de las actividades realizadas el día de hoy, así como culminando esto, se va a poder añadir el material para que ustedes puedan también compartirlo en sus entidades. No sin antes dejarles el mensaje que la integridad no es solamente un cumplimiento normativo, es la esencia de nuestra profesión como archiveros, gestores de la información y servidores públicos. Como custodios de esta memoria, gestionar los archivos con transparencia, orden y honestidad es la mejor forma de servir a la ciudadanía y proteger la verdad histórica de nuestro país. Un archivo íntegro es un archivo en que la sociedad confía. Así que agradecemos su participación y compromiso. Les recordamos estar atentos a las redes sociales para los próximos eventos. Que tengan muy buena tarde. Ay,